Vamos a empezar con eso. Me gustaría, Alachia, dos cositas. Que alguien lea de corrido el texto 31 al 35 y tenemos el significado por Srila Prabhupada, que también te lo mandé ayer, pero es un resumen que yo consideré que era propicio que se leyera. No tal cual él lo puso, porque si no iba a ser muy extenso, pero saqué como las ideas principales para que se lea en 5 minutos. Entonces voy a necesitar dos personas. La primera, que levante la mano para el 31 al 35, y la segunda para que se lea el significado resumido de Srila Prabhupada. Escucho sugerencias, que no sea Srivas que se lee. Está bien. Sí, sí, como tú lo quieras llevar a cabo. Sí, tú no. Voy a levantar el dedo entonces. Vamos con... Pues yo también podría leer. Gina, ok. Sí. Tú lees los versos, porfa. Necesitamos a alguien para el significado. Segunda mano, empezamos con el dedazo. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, dedazo. Me gusta aquí a Susana Trejo. ¿Estás ahí, Susana? Sí, andas por ahí. Ahí cuando se termine de leer, entonces Susana hace su aparición para leer el significado. Ok, ¿listo? Sí. Vamos. Perfecto, Susana, tú lees el significado de Srila Prabhupada. Perfecto. ¿En qué verso estamos? Vamos del capítulo 5, 31. 31, listo. Lo quieres con todo y significado, ¿verdad? No, el significado ya está resumido para que sea más condensado. Ok, ¿vamos? Sí, es mediante, ¿verdad? Sí. Texto 31. Mediante ese conocimiento confidencial, puede entender claramente la influencia de la energía del Señor Shri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo. Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a él y conocerlo personalmente. Texto 32. Sí me voy así, ¿verdad? Seguido. Sí, derechito. Ok. Oh Brahmana Vasadeva. Los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar el servicio del Señor Supremo, la personalidad de Dios, Sri Krishna, todas las actividades de uno. Texto 33. Oh, buen alma, ¿no es cierto que una cosa aplicada terapéuticamente cura una enfermedad que aquella misma ha causado? Texto 34. Así que, cuando todas las actividades del hombre se dedican al servicio del Señor, esas mismas actividades que ocasionaron su cautiverio perpetuo se vuelven las destructoras del árbol del trabajo. 35. Cualquier trabajo que se haga aquí, en esta vida, para la satisfacción de la misión del Señor, se llama Bhakti Yoga, o amoroso y trascendental servicio que se le presenta al Señor, y lo que se denomina conocimiento se vuelve un factor concomitante. Alexia, ¿tienes el significado de Srila Prabhupada a la mano? ¿O te lo vuelvo a pasar? Voy. El que tú me diste, ¿no? Disculpe, hoy lo estaba revisando y vi que tenía 3 errores ortográficos. Por favor, hagan la vista gorda. Pero si gustas, te lo paso. Sí, sí, lo tengo. Sí se ve ahí, lo hago un poquito más grande, ¿no? Perfecto. Entonces, significado por Srila Prabhupada. Susana. Sí. Adelante. Mediante el servicio devocional se puede entender las energías del Señor, que son 3. La superior, que manifiesta el mundo espiritual, la intermedia, que manifiesta las entidades vivientes, y la inferior, que manifiesta el mundo material. Las entidades que sirven a la materia están luchando por un poco de felicidad, la cual es una ilusión, pero aquellos que están bajo el seno de la energía espiritual son puestos al servicio del Señor. El Señor desea que todos regresen a Él mediante el abandono de las ocupaciones materiales. Uno, al volverse un devoto puro, es que puede acceder al reino de Dios.
El ejemplo perfecto es el de Narada Muni, el cual se ha explicado su proceso en los versos anteriores. El mismo Narada entendió que la manera infalible hacia la salvación es oír sumisamente de las fuentes idóneas sobre las actividades del Señor. Los hombres han creado innumerables maneras de reducir el sufrimiento de esta existencia, sin saber que simplemente entregándose a Krishna, esto puede ser remediado. De él depende el éxito de todos los planes, nada puede suceder sin su sanación. Es por esto importante entregar todos nuestros esfuerzos a él y depender de su misericordia. Establezca la supremacia del Señor desde su plataforma actual. Si es usted gobernante, doctor, comerciante, pelee por él como si de Arjuna se tratara. Gaste su dinero tan arduamente en la causa del Señor. Recuerde que su dinero no es su dinero. Es Lakshmi, la diosa de la fortuna, y el Señor es su esposo. Trate de ocupar Lakshmi en el servicio al Señor y sea feliz. Entregue todo en su servicio. Entréguese totalmente a oír las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor. Usualmente, la misma materia nos causa un enredo más profundo en la existencia material, más Prabhupada indica en el significado que si utilizamos esta misma materialidad en el servicio al Señor, lo mismo que nos ha causado la enfermedad nos puede sanar. No debemos ni enseñorarnos de la naturaleza material, ni la debemos de rechazar. El mejor uso de una mala compra es utilizarlo en relación con el Supremo. Una cosa material puede convertirse en espiritual al momento gracias al poder del Señor. Utilizando todo en su servicio, podremos entender el mantra védico que dice: todo es Brahman. Mientras siga apegado al disfrute del fruto del trabajo, uno deberá seguir transmigrando de cuerpo en cuerpo de acuerdo a la naturaleza de trabajo de uno. Esta propensión de disfrute puede ser transformado en deseo de servir la misión del Señor y de esta manera lo transformamos en Karma Yoga. Cuando ocupamos nuestras actividades en servir al Señor, se deja de generar más karma y eventualmente se desarrolla en servicio devocional, el cual no solo cortará las relaciones pecaminosas, sino que llevará al ejecutor de forma directa a los pies del loto del Señor. ¿Continúo? En resumen, se debe de buscar la asociación de almas puras, devotos del Señor, servirlos sin reservas. De esta manera obtendremos su misericordia, la cual inyecta al neófito de las cualidades trascendentales del devoto puro. Esto hará que se desarrolle un apego por oír las narraciones de los pasatiempos del Señor, lo cual nos llevará a una comprensión acerca del alma y su relación con el Señor. Esto desarrollará un conocimiento perfecto por Krishna, quien se encuentra más allá del aspecto impersonal y del aspecto Paratma. Gracias a esto, independientemente que nos encontremos encarnados, lograremos la perfección espiritual. Algunas personas consideran que el servicio devocional es otra forma de karma, pero este se encuentra por encima del karma y del jnana. El bhakti es independiente del karma y el jnana. Gracias. Pero estos dos sí dependen de bhakti. Entonces se recomienda el karma como un paso inicial para eliminar la infección material, terminar con el sufrimiento de la vida. Así gradualmente el ejecutor se purifica del afecto por la materia. Cualquier conocimiento desprovisto del bhakti no lo puede llevar a uno de regreso al Señor.
por lo cual no puede ofrecer la liberación. Así que un devoto dedicado al servicio del Señor, a cantar y oír de sus glorias trascendentales, queda al iluminado espiritualmente por la divina gracia. Excelente, muchas gracias, Susana. Muy bien. Vamos a hacer nuestras oraciones para comenzar. Om Mayana Timgandasya Yanyana Salakaya Jaksurum Militanyana Tasmai Shigurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien. Muchas gracias por la colaboración en la lectura. Hay un pequeño video, Alakshya, porque el significado va a ser, digamos, explicado a través de un escrito del Chaitanya Charitamrita, que es otro de nuestros escritos, pero necesitamos entender bien quién es el señor Chaitanya. No sé si tienes el link de YouTube. Dura un minutito nada más. Si lo puedes reproducir al 75% de velocidad, porque si los subtítulos pasan súper rápido, no dan chance de leer. La ruedita aquí puedes reducir la velocidad. Hay una ruedita ahí abajito. Le puedes poner 75% de velocidad de reproducción. Ya está. Un momentito, por favor, que está muy lento aquí el internet. Voy a regresar tantito, ¿quieres? Para que lean. Shreya Kairava Chandrika Vitarana Vidyavadu Jivana Anandam Bhaktipadam Purnamrita Swadanam Sarvatma Snapanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Qué belleza de canción. Muy bien, entonces, ¿por qué viene a cuento el señor Chaitanya? Porque estos capítulos hablan mucho del servicio devocional, la superioridad del servicio devocional. Entonces encontré que en el Madhya, la parte Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita, el señor hace un capítulo completo hablando de las virtudes del servicio devocional sobre otros procesos. Entonces, el señor Chaitanya explica el proceso de servicio devocional
y explica acerca de la entidad viviente y el carácter excelso que tiene este servicio devocional sobre nosotros. Entonces también nos indica que cualquier otro camino es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, el camino del Jnani, que estábamos diciendo un poquito ahí arriba, en el significado de Srila Prabhupada, que es el estudioso, ¿no? Tenemos entonces las personas que alcanzan a Dios a través de diferentes procesos, como explicábamos el otro día, que en el Bhagavad Gita está expresado, que es a través del Karma Yoga, el Jnana Yoga, el Dhyana Yoga, que explicábamos hace un par de semanas en la otra clase. Entonces el señor Chaitanya también indica que la persona inteligente tiene que abandonar esos procesos para dedicarse al Bhakti Yoga. Se dice que, por ejemplo, está el Karma Kanda, el Jnana Kanda o el yoga místico, que por sí solos no tienen ninguna utilidad. El Karma Kanda, aquí hay una explicación, la leo rapidísimo. Dice, son acciones piadosas efectuadas conformes a los deberes prescriptos individuales mencionados en las escrituras reveladas. Con el nombre de Karma Kanda, es una parte de los Vedas escrita especialmente para hombres materialistas, pero que sin embargo están interesados también en una forma gradual alcanzar la iluminación espiritual. Entonces, como decía previamente, él indica simplemente que tenemos que dejar todo ese tipo de regulaciones para poder solo dedicarnos al servicio devocional. Él también indica que cualquier persona que adopte el servicio devocional como un método de vida, eventualmente él nos va a salvar de todas las agitaciones o perturbaciones que nos pueden generar los otros tipos de procesos que hayamos vivido. Entonces, también nos indica que el servicio devocional no se puede alcanzar por el esfuerzo de uno mismo, sino que realmente tiene que ser alcanzado por la misericordia y la asociación de un alma pura que tenga amor incondicional por Krishna. Aquí voy a llegar al punto de inflexión, que donde fue cuando me comuniqué con Srivas. Tengo toda una clase desarrollada con respecto al Bhakti Yoga, pero creo que puede ser muy rico que pasemos a la otra parte. Entonces, aquí el señor Chaitanya dice que hay dos cosas y grandes enemigos que pueden destruir nuestro servicio devocional. Y expresamente dice, uno es la atracción sexual por la mujer y la otra es la relación con los no devotos. Entonces, en ese mismo momento que estaba preparando, le marco a Srivas y le digo, Srivas, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, ahí debatimos por un largo rato, por mensajes, y pues compartimos unas ideas. Al principio yo lo había modificado y había puesto la atracción por el sexo opuesto arruina el servicio devocional. Pero eso sería modificar las escrituras. Y dije, lo volví a poner, como dice el señor Chaitanya, que dice, la atracción por la mujer puede arruinar el servicio devocional. Entonces, Srivas me dice, es que yo creo que tenemos que, corrígeme si me equivoco, por favor. Yo creo que tenemos que adaptarnos a las circunstancias y entender el contexto histórico en el cual se estaba mencionando todo esto. Srivas, ¿nos podrías explicar lo que me explicaste en 5 minutitos? Sí, claro, Goku. Muchas gracias. Sí, yo le comentaba a Kurananda, porque bueno, hay una cosa son dos puntos muy interesantes aquí que se pueden desarrollar, que, bueno, para empezar, la postura que encontramos en la mayoría de las shastras, de las escrituras, no solo védicas, sino religiosas alrededor del mundo, donde se pueden encontrar muchas declaraciones que en la actualidad se consideran misógenas, ¿no? Que se consideran donde se rechaza, se hace menos a la mujer, y es evidente no solamente en los Vedas. Sin embargo, el señor Chaitanya, que mencionó, cabe mencionar que los tiempos van cambiando, hay un desarrollo cultural, hay un desarrollo filosófico, dependiendo. Ahorita en este momento, afortunadamente, gracias a Prabhupada,
es el desarrollo filosófico que hay a nivel de conocimiento espiritual, de conocimiento de Krishna, del alma, es extremadamente avanzado desde mi comprensión. Y uno puede voltear hacia atrás y darse cuenta que dices, híjoles, sí estaba muy acotado, muy acortado el conocimiento, cómo se presentaba debido a las tradiciones culturales, a las costumbres que había, ¿no? Hábitos que había. Pero, regresando al punto, creo que es muy importante entender que el señor Chaitanya, o el señor mismo Krishna en el Bhagavatam, encontramos declaraciones que nos pueden parecer incómodas, pero se realizan en un contexto histórico particular, ¿okay?, que debe de ser tomado en cuenta y para un fin particular. Por ejemplo, el señor Chaitanya, en el momento que dice eso, igual tú confirmas Gokulananda, él está en la orden de vida de renuncia, donde se mantiene un estricto celibato. Y hay ciertas normas en ese momento histórico que no son precisamente las que se recomiendan en las escrituras, sino son normas que se establecen, ¿no?, muy particularmente de cuestiones externas, ¿no?, donde, por ejemplo, se habla de que un sannyasi o una persona que está en la orden de vida de renuncia, o sea, no debe estar a más de 10 metros de una mujer, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, eso no aparece jamás en el Bhagavatam o en las escrituras en sí, pero en ese momento había unas ciertas normas que se seguían, ¿no? Y por consiguiente, se tiene una visión para una persona que está en la orden de vida de renuncia, como el señor Chaitanya, que en ese momento tomó sannyas por un fin particular, que era el de expandir el conocimiento de Krishna y que fuera relevante. Él decide tomar sannyas porque era la única forma en la que la gente seria de ese momento le iba a tomar en cuenta. ¿Okay? Y la suprema personalidad de Dios, es muy interesante entender esto, que Él es todopoderoso. Sin embargo, cuando viene al mundo material, aunque Él nunca está condicionado por esta energía ilusoria, aún así, para no perturbar el orden, y él pone el ejemplo porque de eso él habla mucho en el Bhagavad Gita, ¿no?, para no perturbar el orden, sigue ciertas normas, ¿no? Entonces, cuando en el pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, él decide tomar sannyas porque la gente no lo toma en serio, aunque él es un erudito, aunque él es un académico, aunque él es una persona muy reconocida. Chaitanya en ese momento se llamaba Nimai Pandit. Él tenía su propia escuela, él era un erudito que tenía su propia escuela, pero aún así la gente no lo tomaba suficientemente en serio. Tomaban más en serio a los sannyasis, a las personas renunciantes. Entonces él decide tomar sannyasi, ¿no? Decide tomar sannyasi o renunciar, abandonar a su esposa, que como se vería ahorita en estos tiempos. Él abandona a su esposa y se describe que su esposa abandona el cuerpo, muere de la separación del señor Chaitanya, ¿no? Pero él, por la misión, para expandir el canto del Mahamantra, debido a que el condicionamiento cultural en ese momento solamente le hacía caso a los renunciantes, entonces él toma sannyas, ¿no?, con ese fin. Y sigue, y se describe en el Chaitanya Charitamrita, como habrá leído también Gokulananda, que él sigue estrictamente todas las reglas que se consideraban ideales para un sannyasi en ese momento histórico, en ese momento particular. Y obviamente, en ese momento particular, se hablaba terrible del contacto, o sea que un sannyasi no podía ni voltear a ver a una mujer, ¿no?, porque ya estaba caído y estaba, ya había caído de su posición y ya no se consideraba un sannyasi. Sí, hay un ejemplo, perdón. Sí, dime, Okula. ¿Cómo se llama? ¿Chota Das? Chota Das. Sí. Sí. Sí, hay un ejemplo en el cual ese devoto solo gira así a ver a una mujer que va pasando, ni siquiera hace nada más que eso, ¿no?, verla, y el señor Chaitanya lo expulsa directamente Sí. con la conversación. Entonces, hay que entender, bueno, solo para cerrar, hay que entender ese contexto histórico, que el señor Chaitanya,
para cumplir con un objetivo, ¿okay? Y no romper, o sea, no, aunque él lo podría hacer, ¿okay? Al mismo tiempo, él respeta la individualidad de todas las entidades vivientes que están en este mundo y que eligieron estar aquí, y no perturba cierto orden particular. Y vamos a encontrar, y eso es un estudio muy, muy interesante, donde podemos encontrar muchas cosas dentro de los pasatiempos de Krishna, el señor Chaitanya, que diríamos, oye, pero es que es Dios, ¿por qué aceptó eso? ¿No? Porque era el contexto cultural, era el condicionamiento cultural, y Krishna siempre dice en el Bhagavad Gita, o sea, él expresa que él respeta también digamos, pues la libertad de cada entidad viviente. Si la gente eligió estar aquí, le corresponde estar aquí, entonces habrá eso. Y él busca la manera de rescatarlos de acuerdo a las facilidades que da esa era. Y por ejemplo, como un ejemplo, en esta era de Kali, nosotros tenemos la oportunidad, ¿okay? Única, como me gusta decir, de echarle montón a la ilusión. En eras pasadas era un proceso siempre individual. O sea, era un proceso donde tú tenías que irte y meditar tú solo en la soledad y observarte a ti. Pero en esta era de Kali, donde nosotros vivimos, podemos hacer esto incluso por Zoom, a la distancia, ¿no? O sea, entre todos estamos echándole montón a esa ilusión de este mundo material, ¿okay? Y eso no se podía hacer en otras épocas. ¿Okay? Es un beneficio muy grande que tenemos en Kali Yuga. ¿Va? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, si me puede explicar, que es muy importante, tomar ese contexto histórico en cuenta, ¿okay? Y razonar en base a eso y entender que Krishna, de cierta forma, incluso Krishna, ¿okay? Siendo la suprema personalidad de Dios, él respeta y actúa en base a las convenciones sociales del momento en el que aparece. Y posiblemente hay cosas que no nos van a gustar o que no van a ser aceptadas en otras épocas, ¿no? Gracias. Yo quiero decir que qué bueno que no somos el señor Chaitanya. No necesitamos estar en esa posición tan incómoda. Sí, finalmente, pues Srivas dice que el mismo Señor adapta el movimiento al contexto histórico, a las circunstancias que están viviendo. Pero es el Señor. Entonces, Krishna viene, restablece los principios filosóficos hace 5.000 años. El señor Chaitanya viene hace 500 y también vuelve a establecer un movimiento de Sankirtan, pero ese es el Señor. Entonces, cabe preguntarse cuál es nuestra autoridad para poder modificar, de acuerdo a las circunstancias actuales, el mensaje. Porque nosotros somos el mensajero, más no somos el mensaje. Como habremos dicho alguna vez, si cada uno de nosotros vamos moviendo tantito este vaso y cada uno agarra y toma y lo mueve tantito, al final de los años el mensaje va a estar todo modificado. Entonces, esa sería otra pregunta. Prabhupada ajustó varias normas para que nosotros pudiéramos hacerlo. Por ejemplo, el tema de cantar solo 16 rondas por día. Cuando empezó dijo, vamos a cantar 64. No, Prabhupada, ¿cómo vamos a cantar 64? Tenemos que trabajar y tenemos familias. Bueno, vamos a cantar 32. No, es imposible. 16 y no menos. Entonces, él es una acharya que tiene la autoridad para poder hacer ciertos ajustes, pero nosotros podemos hacerlo. El tema del Bhakti Yoga lo sigo explicando, pero se me ocurrió hace una horita nada más hacer un escrito con respecto al rol de la mujer, porque sí creo que es un tema muy importante y que a mí me causa ruido escuchar, sí me causa cosita no escuchar por la atracción sexual hacia la mujer. Entonces es como que la mujer empieza a tener un papel no tan relevante como el hombre en el movimiento. Entonces, si me permiten, es una pequeña hoja o dos. Sí lo tengo que leer porque lo acabo de escribir, no lo memoricé, pero habla sobre eso, es un estudio. Entonces, dice,
Partiendo de la base que cada culto en concreto presentaba una idea de género que detallaba los diferentes estatus, roles, obligaciones familiares, matrimoniales e incluso restricciones que tanto hombres como mujeres deben seguir. Entonces, esto está basado en diferentes trabajos de estudiosos, ¿no? Estos trabajos buscaron visualizar distintas dimensiones relacionadas con el imaginario que las mujeres construían antes de entrar en los cultos religiosos y la realidad posterior que se encuentran en ellos una vez que entran. Entonces, estas autoras que se llaman Aidala y Jacobs y Putik, expresan que la gran mayoría de las religiones mundiales confieren a la mujer un papel de inferioridad con respecto a los hombres, en que tanto que reflejan restricciones a la hora de acceder a determinados estatus y a participar en rituales, en un condicionamiento de la vida sexual y difusión de valores de género que eran considerados por las autoras como tradicionales, al estar centrados en la exaltación de la importancia de la familia nuclear, crianza y cuidado de los hijos, cocina y limpieza del hogar. O sea que normalmente en las tradiciones religiosas se delega a la mujer a ese trabajo hogareño, ¿no? Entonces también hay otras autoras que dan un segundo enfoque. Dice, los mensajes y las identidades y los espacios se encuentran en continuo cambio, expansión y redefinición, y en donde atender la diversidad de interpretaciones y agenciabilidad de los sujetos a la hora de dar sentido, reinterpretar y promover cambios institucionales que se vuelve a centrar. Estas son los autores, se llaman Arwick y Marmot. De la religión como un proceso dinámico y en continua reinterpretación, en donde las tensiones entre distintas partes y las evoluciones sociohistóricas en las sociedades son necesarias para dar sentido a los cambios internos. Entonces existen en la actualidad dos tipos de enfoques, ¿no? Que lo estamos viviendo. El tradicional, donde se relega a la mujer a un papel hogareño y no se le da acceso a los rituales, y el segundo, donde da movilidad a las religiones dependiendo de lo que estamos viviendo para integrar a la mujer en el movimiento religioso. Entonces, el movimiento Hare Krishna tiene el primer enfoque, el enfoque tradicionalista, donde se aplican diferentes paradigmas y advierte el desarrollo de la cuestión de género en el culto a través de los años que ha puesto manifiesto cambios en las formas de entender la igualdad y la diversidad de género, dando lugar incluso el nombramiento de mujeres en posiciones de cierta relevancia dentro del culto, y a pesar de que en cierta parte de la historia del culto se les prohibiera incluso entrar a los templos. Entonces el movimiento Hare Krishna está apuntando un poco a ese cambio, ¿no? Ese cambio dinámico donde la mujer empieza a tener mayor relevancia. Incluso hubo una discusión que creo que todavía está abierta, no la he seguido mucho, pero donde se planteaba en el GBC dar posición de gurú iniciador a las mujeres, ¿no? Donde muchos hombres tomaban un partido muy en contra, e incluso algunas mujeres apoyaban que no, desde un punto de vista también muy lógico, ¿no? Entonces, no sé, Alakshya, tú que estás más en eso, ¿cómo sigue ese partido? Sí, pues sigue así, hay posiciones en contra, posiciones a favor. De hecho, ellas no es que busquen esa posición, sino que hay personas que quieren tomar iniciación con ellas, porque por la experiencia, la trayectoria y la afinidad que sienten hacia ellas, quieren tomar iniciación. Entonces, por eso se hizo esta iniciativa. Justamente mi maestro espiritual, el precursor de Krishna West, está promoviendo, bueno, está apoyando mucho esa iniciativa. Entonces, yo creo que Prabhupada vino aquí a hacer un cambio también para las mujeres en el movimiento, porque él les dio un lugar muy particular, muy especial. Siempre, él decía que somos, que las mujeres deben ser tratadas como Vaishnavis, ¿no? Como almas espirituales, ¿no? Con todo respeto, y que deben hacer el servicio que corresponda de acuerdo a su naturaleza. Porque incluso alguna por ahí le preguntaba si debía dedicarse solo a los niños, y él le dijo que no, porque me parece que ella escribía, y entonces le dijo, no solo te dediques a los niños, también haz tu servicio de acuerdo a lo que sabes hacer. ¿Qué opinas de una mujer de gurú iniciador? ¿Mande? ¿Qué opinas tú de tener una mujer de gurú iniciador? ¿De tener la mujer a qué? Que sea gurú iniciador.
Maestro. Pues yo opino que si tiene las cualidades, las facultades para guiar a otras almas, está facultada, está lista para hacerlo, está perfecto, es maravilloso. Mira, por ahí Gopi Radha dice que le gustaría mucho tener a Malati como maestra, que ella puede ser Siksha, todas ellas pueden ser Siksha Guru, pero igual también pueden dar iniciación en cuanto se termine de aprobar el... De hecho hay una no recuerdo su nombre, Nandarani me parece que se llama. Bueno, digamos que se aprueba este tema de que haya mujeres iniciadoras. De todas formas, no podemos elegir a cualquier mujer para que nos inicie. Tiene que también pasar un proceso de autorización de que sea iniciadora. Pues es lo mismo que los hombres, tampoco no. También igual cuando tú quieres tomar iniciación de un devoto, de hecho en el Srimad Bhagavatam se recomienda que uno debe de escudriñar al maestro espiritual, o sea, de que debes de ver detalle a detalle si él es tu maestro espiritual, ¿no? Entonces, y no debería de ser diferente para las mujeres, pero bueno, dado que estamos en una sociedad inmersos y afectados por la cultura social, entonces por eso tiene que suceder esas cosas, ¿no? Aquí en Krishna West, Krishna West es una organización que está creciendo a nivel mundial y la mayoría de las mujeres, la mayoría del liderazgo está soportado en mujeres, entonces, y está funcionando bien, entonces han demostrado que son capaces, colaboradoras, que saben inspirar a las personas para acercarse a Krishna, entonces no hay motivo para coartarles el servicio, ¿no? Excelente. Me queda una hojita de esto que es muy, muy interesante. Rivas levantó la mano. ¿Ah, sí? ¿Srivas? Se me fue la idea. Esta mañana ando medio... Sí, pero básicamente sí creo que es muy evidente. Como dice, hay una cita que es muy común escuchar últimamente, locura, que siempre se le atribuyen a Einstein, que locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿no? Y solo como una idea que se me vino ahorita a la mente, durante milenios, los hombres han tenido la batuta en el liderazgo del mundo. ¿Y qué es lo que tenemos? Milenios de guerra, de matanza, de mucha violencia, porque es inherente, es parte de la testosterona en los hombres. Yo personalmente pienso que viene una era del señor Chaitanya que básicamente el señor Chaitanya es la encarnación, aunque es en un cuerpo masculino, en realidad es la personificación del amor femenino. O sea, Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna que viene a experimentar el amor que Srimati Radharani tiene por él. Bueno, a lo mejor algunos no conocen bien la historia, no quisiera extenderme, pero creo que este momento es un momento histórico en el que sí la mujer cada vez va a tomar más relevancia porque es necesario para el movimiento del señor Chaitanya. Es necesario ese amor, ese afecto, esa calidez y esa, podríamos decir, no violencia inherente en la mujer, aunque también encontramos los movimientos radicales, ¿no? Feministas radicales. Esa es otra cosa, pero obviamente eso es, en la mujer es más evidente toda la parte bondadosa de la raza humana, digamos, ¿no? Fíjate que ahorita que dijiste, bueno, antes de que hable Lulú, nada más, ahorita que dijiste de los movimientos radicales, hay que tener mucho cuidado con cómo tratamos a esas personas, porque justamente esos movimientos se dan por estas intolerancias, por estos tratos, por ese no escuchar a las mujeres. Entonces ellas no encuentran la forma de elevar su voz y hacen, pues, rompen paredes, queman, no sé, hacen lo que pueden, ¿no? Para que las escuchen.
Entonces también hay que entender esa parte que nosotros como sociedad tenemos que aportar esa parte de amor y de entendimiento a por qué el ser humano actúa a veces en esas plataformas ya en esa manera. Creo que para eso tenemos a Lu, Ahí está. para que nos ayude también con la parte de la comunicación asertiva. De hecho, estamos ahorita viendo un programa se lo enseñé a Lakshya ayer, de capacitación en comunicación no violenta. Creo que esa es la base de todo, porque tanto a un niño como a un adulto, si tú quieres enseñarle no violencia, ¿cuál es la forma? O sea, la forma no es ser violento con ellos, que es como la reacción, ¿no? O sea, sí, a veces los padres piensan, mi hijo me pegó, entonces le voy a pegar para que sepa que soy más fuerte y que no debe de pegarme, ¿no? La forma de enseñarle a un niño que no pegue es no pegándole. Porque si tú le pegas, aunque le vas a infundir miedo, y no te va a pegar él por miedo, por temor, porque te ve más grande por poder, más grande, cuando él sea grande, él lo que aprendió no es no violencia, sino que el que es más grande es el que pega. Entonces él también le va a pegar a sus hijos y es algo que se posterga. Si le queremos enseñar no violencia a una persona, de un niño o un adulto, necesitamos nosotros empezar a practicar la no violencia. Y creo que ese es el único camino, me atrevo a decir. O sea, no hay una opción, porque la otra es un engaño. O sea, cuando tú quieres enseñar no violencia por medio de violencia, es solo un engaño. Te estás engañando a ti y estás engañando a la persona diciéndole que eso es no violencia. La gente ni siquiera va a entender lo que es eso. Excelente. Vamos administrando los tiempos. Lulú estaba, nada más faltaba Lulú que quería hablar. Bueno, no, si no hay tiempo no hay problema. No, sí, dale, pero vamos a administrarlo para que nos alcance. Ok, brevemente, únicamente para aportar a esta parte de la contextualización de la visión de la mujer dentro del contexto del Bhakti Yoga, de las escrituras y de cualquier religión. A mí me parece que adicional a esto que acertadamente Srivas postula, es importante considerar que finalmente todas las estructuras religiosas y todas las jerarquías sociales surgen a partir del asentamiento del concepto de propiedad privada, ¿sí? Antropológicamente, si nos ponemos a investigar un poco, las sociedades iniciales eran completamente matriarcales y tenían como eje la feminidad y la figura femenina como eje de las sociedades. Es en el momento en que ese poder tan enorme de la feminidad como dadora de vida, como consolidadora de comunidades, ¿sí? No es favorable para la consolidación del concepto de propiedad privada. Y cuando se hacen los asentamientos agrícolas y cuando la gente necesita empezar a delimitar cuál es mi parcela y cuál es mi plantita y de dónde voy a comer, la mujer y su capacidad de dar hijos, ¿sí? de traer vida, se convierte en una máquina de mano de obra donde tengo que garantizar que los hijos que van a estar trabajando mi tierra y a quienes voy a heredar, finalmente son míos y no son de otros. Y es ahí donde los hombres, asociados con toda esta visión de los líderes de las diferentes estructuras religiosas, deciden empezar a imponer de alguna manera situaciones de tipo moral restrictiva respecto a la pureza, la castidad y muchas otras cosas a lo largo de la historia para la mujer. Entonces es cuando finalmente antropológicamente podemos analizar cómo se rompe este respeto por el potencial, ¿no? de la feminidad y toda esta potencialidad de dar vida y de ejercer una organización social diferente, y nos posiciona en sociedades patriarcales que permean todo el quehacer humano, ¿no?
y que deja mucha deuda histórica para las mujeres. Y pues desde ese contexto tenemos todas estas estructuras que se van reflejando. Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Dios nació mujer, que es de un antropólogo. Luego les busco la liga por si lo quieren leer, pero sí da toda esta contextualización y hay mucha deuda histórica al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, era solamente aportar esto. Gracias, Lu, por tu aportación. Le quiero dar espacio a alguien más también, perdón. Claudia hizo algunos comentarios aquí en el chat. Clau, si quieres darnos un poco tu experiencia como madre. Ay, no, está muy interesante todo. Gracias, aprendiendo. Bueno, oye, tengo una parte aquí todavía me falta que siento que es muy interesante de compartir. ¿Hay alguien más que quiera decir algo o lo sigo exponiendo? Aquí Gopi menciona algo interesante. Dice Gopi Radha, también he visto que matriarcal tampoco funciona bien en las familias, por experiencia. Debería de haber un equilibrio. Y creo que es algo que también vale la pena mencionar, ¿no? O sea, no se trata de irse a un extremo o al otro. A veces ese también es el riesgo, ¿no? El camino que Krishna menciona en el Bhagavad Gita es el del medio. Siempre menciona el del medio. Buda lo menciona. Una cuerda de un instrumento musical no puede sonar si está muy floja o si está muy tensa se puede romper. Ahorita estaba revisando los participantes y esta clase de hoy es totalmente matriarcal. Somos 13 mujeres contra 3 hombres. Ok, vamos, así que vino muy bien esta clase de hoy. Oli quería hablar. Oli levantó la mano por ahí, dijo yo. Es que yo había escuchado una clase de Srila Prabhupada de YouTube en donde él decía que el hombre, bueno, cuando se une en matrimonio, el hombre no debe de estar así como terriblemente atraído por su esposa, así como perdidamente enamorado, tipo así, porque entonces se corría el riesgo de que él perdiera el liderazgo y el rol de que él tenía que ser como un maestro espiritual para su esposa y podía correr el riesgo de ser manipulado por ella. Y se me hizo así como que me checa con lo que están diciendo ahorita. Híjoles, tengo algo de eso que puede llegar a clarificar de cómo se hablan las escrituras acerca de la mujer, qué es la mujer en las escrituras y cómo Prabhupada modifica un poquito todo eso. Si quieres saber si esto lo puede clarificar, dice, bueno, tradicionalmente en el culto Hare Krishna el hombre y la mujer son considerados como objetos disasociados, sexualmente dispares y que el contacto debe ser regulado, donde la mujer debe de obedecer las órdenes del hombre. Al mismo tiempo, con respecto a las cuestiones familiares, los papeles de las mujeres descritos por la cosmología Hare Krishna son de cuidadora de familia, educadora de niños y encargada de labores del hogar. Para poner algunos ejemplos, se escribe que la mujer debe ser dependiente del marido y de su padre. Se dice que la mujer es como el fuego y el hombre como la mantequilla. La mantequilla tiene que derretirse al asociarse con el fuego y en consecuencia solo se les debe juntar cuando sea necesario. Hare Krishna sobre los ideales del hombre y mujer. Se ha llegado con estos comentarios a considerar el Hare Krishna como un culto antifeminista. Eso lo declara Morris en su libro en el 2009. Desde su surgimiento en la década del 60, el culto Hare Krishna se ha caracterizado por una profunda conjunción de cambios e interpretaciones con la finalidad de adaptarse al contexto sociocultural de las sociedades industrializadas. Si bien el culto se fundamenta en los principios védicos descritos anteriormente, la interpretación y prácticas que propone el gurú fundador del movimiento Bhaktivedanta Swami Prabhupada ha diferido en las escrituras. Entonces ahí está el papel de la Acharya que mencionábamos hace un rato sobre la libertad de poder modificar o reinterpretar un poco las escrituras para ajustarlas a las necesidades actuales. Entonces, Prabhupada reivindicó la igualdad de hombre y mujer como ser espiritual, a pesar de la diferencia material, y espiritualmente las definía como almas iguales, lo que se tradujo en una invitación a que las mujeres participaran de la vida espiritual en los templos junto a los hombres, aunque separados en diferentes espacios.
Al mismo tiempo, también propició que las mujeres pudieran ascender dentro de la jerarquía del culto hasta llegar a ostentar cargos de relevancia. Si bien estas prácticas y dinámicas se llevaron a cabo mientras Prabhupada vivió, tras su muerte, los discípulos que habían asignado para que sucedieran retomaron los ideales védicos y dieron a discriminación a las devotas. Entonces se formó una liga de devotas que se llamó Ministerio de la Mujer en el año 1996 y se logró que en el año 2000 el GBC redactara una carta de igualdad entre devotas y devotos. ¿Okay? Entonces, los derechos y obligaciones de las devotas dentro del movimiento Hare Krishna están resueltos, mas la mencionada resolución todavía no se logra poner en activo por la mayoría de los devotos o representantes del GBC. Y aquí hay algo interesante, es que no se puede acceder a Krishna de forma directa. Solo se puede acceder a Krishna a través de la misericordia de Radharani. Y Radharani es mujer. Entonces, es muy común que cuando estamos en Vrindavan todo el mundo nos saluda con un Radhe Radhe y no un Haribol, que significa canta los nombres del Señor. Entonces, en el movimiento Hare Krishna se cambió el famoso Radhe Radhe por Haribol, haciendo alusión a que cantemos los nombres del Señor, más no los de Radharani. Entonces ahí empieza otro debate en el cual qué papel juega históricamente o socialmente el papel de Radha como femenino en toda esta interrelación con Krishna y el papel masculino, ¿no? Pero eso ya es otras miles y miles de hojas. Ya son las 8:57. No sé si desean agregar algún comentario más para ir finalizando. A mí sí me gustaría, si es posible, nada más atender un comentario que pone Gopi Radha sobre que ella ha visto que tampoco lo matriarcal funciona. En esta parte me gustaría que no nos quedáramos con la idea, o al menos es lo que yo he entendido después de estudiar sobre esto un poco, que matriarcal no quiere decir que sean las mujeres las que manden. De hecho, dudo mucho que en nuestra sociedad contemporánea hayamos podido tener la oportunidad de ver una sociedad matriarcal. Lo matriarcal tiene que ver con que sea una sociedad centrada en el respeto y en el reconocimiento de la fuerza que hay, de la fuerza femenina y de como eje unificador para la consolidación de la familia a través de la calidez de todo esto. Y las sociedades matriarcales en la antigüedad tenían que ver con ese eje de las mujeres que eran capaces de desarrollar crianzas colectivas, ¿no? De dar cultura, de dar acompañamiento, de reconocer su naturaleza femenina y de respetarla. No tiene que ver con el concepto matriarcal que tal vez en este momento se esté poniendo como ahora las mujeres sean las que mandan, ¿no? Porque efectivamente no se trata de una guerra, sino de que en algún momento de la historia, por estos factores que, insisto, para mí fueron económicos y de propiedad privada, se dejó de respetar esa naturaleza de la mujer y fue más fácil posicionarla en una postura donde es incapaz, es intelectualmente limitada, es inmadura, su sensibilidad le resta puntos para poder avanzar, donde debe de ser protegida y ser protegida es no tener decisiones, etc. Era solamente aportar sobre esto, aunque el tema es súper, súper amplio. Sí, es muy amplio. Muchas gracias. Oye, rápidamente, creo que para sustentar un poquito también lo que menciona Lu, conciencia de Krishna se trata de ese camino intermedio. Y actualmente, aunque se encuentran los términos de machismo o feminismo y parecen contrapuestos, creo que incluso en el diccionario, como me hizo notar alguna vez más un amigo, o sea, feminismo en el diccionario lo encontramos como esa búsqueda del trato justo, de la igualdad en los tratos.
aunque a nivel, debido a las escrituras podemos entender que a nivel material la igualdad es extremadamente frágil, ¿no? Y como existe la misoginia, o sea, y que ha regido durante milenios a la humanidad, también hay otro, aunque no existe, no hay un término análogo, creo que hay un término que se parece, que es la misandria, ¿no? Y que creo que son como los dos extremos que debemos evitar, que actualmente es una sociedad machista donde es totalmente gobernada por el hombre de cierta forma, pero hay ejemplos no históricos, a lo mejor en la mitología, como no sé si recuerden, de hecho ahorita que vi un anuncio de la Mujer Maravilla, me acuerdo de las Amazonas, ¿no? Que es un ejemplo de misandria, donde los hombres son totalmente recluidos y son vistos como objetos. Y creo que el problema de todo esto es cuando se ve al prójimo como un objeto. Ese es todo el asunto, ¿no? O sea, cuando el hombre ve a la mujer como un objeto, es un problema, ¿no? Como una posesión, es un problema. Pero también cuando las mujeres ven a los hombres igual, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso es tan importante la filosofía que presenta el Bhagavatam, que estamos estudiando, porque nos presenta un punto medio, donde realmente, número uno, somos almas espirituales, el cuerpo que tenemos es circunstancial, tenemos un cuerpo masculino o femenino de forma circunstancial, y eso puede cambiar, ¿okay? Pero en esencia la igualdad está en el espíritu, ¿verdad? Y aunque se debe de buscar y se debe de luchar en este mundo material por un mundo con respeto, igualitario y todo eso, podemos notar que los esfuerzos van a tender siempre a los extremos, y siempre hay una tensión que, por ser somos tantas almas con tantas diferentes formas de pensar, ¿verdad? No es tan sencillo lograr ese punto medio. Como mencionó Lu, no hemos experimentado en los tiempos contemporáneos una sociedad matriarcal en el sentido positivo que menciona Lu, ¿no? Y posiblemente tarde mucho tiempo en lograr. Ojalá logremos algo nosotros que avancemos hacia allá, ¿no? Gracias. Yo quiero leer rápido, un minuto de lectura. Es algo que encontré por aquí que me parece muy interesante, de una devota católica y autora del Year of Biblical Womanhood, un año en la vida de una mujer bíblica. Es Raquel Held Evans, y dice: si buscas versos que apoyen la esclavitud, los encontrarás. Si buscas versos que promuevan la abolición de la esclavitud, los encontrarás. Si buscas versos que opriman a las mujeres, los encontrarás. Si buscas versos que promuevan la liberación de la mujer, los encontrarás. Si buscas razones que apoyen las guerras, las encontrarás. Si buscas razones que promuevan la paz, las encontrarás. Si buscas textos anticuados e irrelevantes, los encontrarás. Si buscas la verdad, créeme, la encontrarás. Es por esto que hay momentos en que la pregunta más instructiva al acudir a las escrituras no es ¿qué dice?, sino ¿qué estoy buscando? Sospecho que Jesús sabía esto cuando dijo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y si quieres hacer violencia en este mundo, siempre encontrarás las armas. Si quieres curarte, siempre encontrarás el bálsamo. Eso era lo que quería decir. Ha resultado súper interesante el día de hoy, la verdad, este pequeño giro que se dio. Estoy muy feliz de que haya sucedido así. Yo creo que perdemos de vista que, exactamente como dice Sriva, somos almas espirituales y nos empezamos a identificar con el ego, y eso es lo que empieza a causar todos estos problemas, peleas y conflictos. Alakshya, son las 9:05. ¿Te parece que vamos terminando? Me parece muy bien. Bueno, me parece, porque me gustaría continuar horas y horas, pero bueno, todo lo que estamos hablando, sí. Hay que equilibrar el tiempo, entonces hay que dedicar. Vayan a desayunar rico con su familia, pásense un sábado, un domingo súper hermoso. En la tarde tenemos
Satsanga. Satsanga es Sadhu Sangha o asociación. Tenemos en la tarde a las 6 de la tarde. Bueno, creo que todo este grupo ya conoce ese programa. Va a estar Prem. Entonces, para que nos deleitemos otro ratito en la tardecita a las 6, es de 6 a 7:30. Entonces ahí los esperamos, invitadísimos todos. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias. Hare Ruth, Krishna, gracias. Abrazo. Dios. Gracias. Recuerden, fíjense lo que están buscando porque lo van a encontrar. Aguas. Ajá. Compártenos compártenos la clase de hoy. Los versos. Sí. Bueno, de hecho el video ya quedó aquí en Facebook, que se los comparto y ahorita les mando los versitos. Sí, muy interesante y que haya un continuará. Claro que sí, esta historia continuará. Sí. Abrazos a todos. Abrazos, Marianita. Cuídate. Gracias. Saludos a Emilio. Muchas gracias. A todos. Bye. Gracias.